Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lemus y con mi compañera Jennifer Briceño, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto aplicativo de estructura de datos y algoritmos, el cual consiste en un árbol médico para un diagnóstico básico. ¿Qué es nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto es un árbol de decisiones médicas que utiliza estructura de datos con el fin de simular un sistema básico para el diagnóstico de síntomas ingresados por el usuario. Este proyecto no pretende sustituir un diagnóstico profesional, sino servir como un ejemplo académico relacionado con el uso de árboles binarios y el multicamino con arreglos, listas ligadas y todo esto formando un código el cual permita desarrollar un sistema interactivo. Bueno, nuestro objetivo principal de este proyecto pues es diseñar un árbol de decisiones médicas que sugiere diagnósticos preliminares con base a los síntomas que va ingresando pues el paciente. Pues para ello se pide de que información básica del paciente, nombre, apellido, sexo, y a través de preguntas de síntomas de que tienes todos, tienes así, se va organizando un árbol binario para hacer un diagnóstico, pues para hacer un diagnóstico conforme a los síntomas ingresados. Y nosotros integramos estructuras de datos fundamentales como arreglos, estructuras, apuntadoras, listas ligadas y simples, y el manejo obviamente de los árboles binarios, que esto fue nuestro tema principal. Y este enfoque permitirá no solo comprender la lógica detrás de la toma de decisiones, sino también la manera en la que las estructuras jerárquicas interactúan con estructuras lineales como las listas para almacenar y procesar información. Bueno, la relación con los temas. Bueno, como mencioné anteriormente, usamos arreglos que se usan para guardar de forma simple la lista de síntomas y los diagnósticos posibles. También las estructuras permiten pues agrupar los datos del paciente, nombre, apellido, etcétera. Y los apuntadores se emplean de forma implícita en la creación de nodos de árboles y listas. En las listas ligadas, en las listas simplemente ligadas fue para registrar secuentemente los síntomas consultados. Las listas doblemente ligadas permiten recorrer la historia de preguntas hacia adelante o hacia atrás. Listas circulares útiles para repetir secuencias de chequeo en caso de que se requiera verificar síntomas nuevamente. Y pues obviamente los árboles binarios, que son los nodos, representan las preguntas o diagnósticos dentro del sistema. Las relaciones jerárquicas de cada nodo tiene un hijo izquierda respuesta sí, un hijo derecho de que si la respuesta es no. Y recorrido recursivo que se navega del árbol según las respuestas del usuario hasta llegar a un diagnóstico. Bueno, este es un fragmento de nuestro código para representar uno de los temas principales que usamos para este proyecto, que es el árbol binario. Básicamente, este código define la estructura básica de un árbol binario utilizando preguntas del diagnóstico dentro del sistema de decisiones. Cada nodo almacena un texto si la pregunta o el posible diagnóstico y dos referencias a una al hijo y otra al hijo izquierda y derecho. Al inicializar un nodo, sus hijos se establecen como un null, indicando que inicialmente no tiene ramas. Esto sirve para una unidad fundamental sobre la cual se construye el árbol de decisiones completo. Luego tenemos las decisiones del árbol. Este fragmento también lo extrajimos del código completo y básicamente cada nodo representa una pregunta entre el hijo izquierdo y el hijo derecho, que representan las respuestas del usuario al navegar el árbol. En este caso, el árbol inicia preguntando al paciente si tiene fiebre. Si la respuesta es afirmativa, continúa evaluando los síntomas, como tos y dificultad para respirar, hasta llegar a una posible conclusión como posible neumonía. Este tipo de estructura permite guiar al sistema paso a paso hasta un diagnóstico basado entre la respuesta del usuario si es un sí o es un no a cada pregunta. Ok, la recursividad. Ese es el método llamado realizar diagnóstico, es una función recursiva que navega a través del árbol de decisión para obtener un diagnóstico final. Primero evalúa si el nodo actual es una hoja, es decir, si ya no tiene hijos izquierdos ni derechos. En ese caso significa que el árbol ha llegado al final del camino y devuelve directamente al diagnóstico asociado a ese nodo. Si el nodo no es una hoja, se muestra una ventana emergente con una pregunta mediante sí o no. Dependiendo de la respuesta, el método vuelve a llamar a sí mismo avanzando hacia el hijo izquierdo o el hijo derecho del árbol. Este proceso se repite hasta encontrar un diagnóstico final. Este método está relacionado con el tema de recursividad en programación, ya que la función se llama a sí misma para recorrer la estructura. em, También se relaciona directamente con árboles binarios y técnicas de navegación de árboles, ya que el recorrido sigue un flujo lógico basado en decisiones del usuario.
Y obviamente las listas ligadas. El sistema almacena a los pacientes diagnosticados en una lista ligada, implementando en la clase lista ligada cada vez que se obtiene un diagnóstico final. Se crea un nodo lista que se agrega al final de la lista. Este proceso muestra el uso de estructuras lineales dinámicas para manejar información que crece en tiempo de ejecución, reforzando los temas de pues, listas enlazadas y manejo dinámico de memoria dentro de la programación. Bueno, aquí tenemos ya el árbol gráficamente de nuestro código, el cual siempre inicia con la pregunta si tenemos fiebre. Dependiendo si respondes un sí o un no, se va a derecha o izquierda. Por ejemplo, si respondes que no tienes dolor de cabeza, se va del lado derecho del árbol. Luego ahí te vuelve a preguntar, ¿dolor de cabeza? Y si respondes sí, se va al lado izquierdo. Si respondes que no, se va al lado derecho. Y ya por último llega el posible diagnóstico. Si respondes que sí, te diría que tienes posible migrañas. Si respondes que no, posible insolación. Esta es la lógica que sigue nuestro árbol en general en el código. Bueno, ahorita vamos a mostrar el programa. Este es nuestro código en Visual Studio Code, que esta es la clase de árbol binario, donde está pues el árbol, la raíz, y aquí van ya las decisiones de raíz izquierda, o sea, el izquierdo tiene tos, y luego de nuevo a la izquierda dificultad para respirar, y luego de que ya viene el posible diagnóstico, y así sucesivamente lo que hicimos en el árbol binario. La lista ligada es para añadir de que los pacientes en el historial, bueno, este es el main que pues ejecuta el código, bueno, todos estos archivos, la clase nodo que es pues por los nodos que tienen el árbol, o sea, izquierdo y derecho, y la clase nodo lista también es para lo de la lista. La clase paciente, que es pues tiene todo lo del paciente como atributos del nombre, apellido, sexo, edad y diagnóstico y su respectivo constructor. Y aquí está en la parte gráfica, o sea, hay las librerías que usamos son estas. La default table es para la tabla. Y aquí están los atributos y aquí están pues toda la parte gráfica que programamos. Y botones y así. Aquí está iniciar diagnóstico, que en iniciar diagnóstico este, usábamos este también de realizar diagnóstico, que aquí es donde aplicamos la recursión. Y así. Y el funcionamiento es este. Aquí nos da la ventana emergente. Y voy a poner el nombre de mi compañero Mauricio. Iniciamos el diagnóstico. Aquí empezamos con la primera pregunta. ¿Tienes fiebre? Lo pongo que sí. ¿Tiene tos? No. Ejemplo. ¿Y dolor de garganta? Sí. Aquí está el posible diagnóstico. Ahora, no sé, voy a poner mi nombre. Y femenino. ¿Tiene tos? ¿Tiene fiebre? Pues sí. ¿Tiene tos? Sí. Dificultad para respirar, no, así es un ejemplo, posible COVID-19. Y aquí queda el historial de pacientes. Igual cuando nos confundimos se puede limpiar y si le pico a salir ya se sale. Bueno, y por último, esta es la conclusión que llegamos, que el desarrollo de este proyecto permitió poner en práctica diversos conceptos de estructuras de datos aplicados, digamos, como en un caso realista y útil, como es esta simulación de un sistema de diagnósticos médicos, pues como preliminares. Pues logramos demostrar que los árboles y este árbol de decisiones que hicimos es de que una herramienta poderosa para organizar la información y también puede integrarse con listas, o sea, con listas para mejorar la interacción con el usuario y la administración de los datos. En conclusión, este trabajo nos integra teoría, práctica y mostramos nuestros conocimientos adquiridos en todo este semestre en esta materia de estructura de datos y algoritmos y pues nos permitió de que crear soluciones y aunque ahorita pues sean de que un poco sencillas, luego nos va a ayudar a escalar más en estos diversos campos que tiene la estructura de los datos. Muchas gracias.